Buen día. ¿Cómo andan los historiadores? Qué día tan frío, ¿no? Hoy me desperté pensando en la libertad. No te creo. No, es chiste. Pero es para empezar el tema de hoy. Nuestro tema de hoy es la libertad. No sé para ustedes, pero para mí pensar en la Revolución Estadounidense es pensar en la libertad. La Carta de Derechos y sus enmiendas, la Constitución, la independencia, todo nos suena a libertad. ¿De dónde nace lo que estás diciendo? Bueno, ya desde un comienzo la Norteamérica colonial era una sociedad dotada de potencial democrático. Pero esto quedó expuesto cuando la corona británica empezó a pisotear los derechos de los americanos. En 1760 se evidenció un nacionalismo muy intenso por parte de Gran Bretaña. Se tomaron muchas medidas recaudatorias que incrementaron la pobreza en Estados Unidos y ampliaron la brecha social. Se podría decir que los norteamericanos eran súbditos británicos. En 1774 la corona dictó las famosas leyes intolerables que suspendían el Parlamento de Massachusetts, quitándole a los estadounidenses la libertad de expresión y cerraban el puerto de Boston, privándolos de la libre exportación. Todo esto fue lo que causó que el bando estadounidense librara la guerra de independencia. Fue todo en nombre de la libertad. ¿Cómo se aplicó esta idea de libertad después de la independencia? Luego de la independencia, la idea de libertad se transformó en un derecho natural, universal y abierto. Esta nueva concepción de libertad fue revolucionando todos los ámbitos de la sociedad. Poco a poco los estadounidenses fueron consiguiendo libertad de culto y religión y libertad de expresión, estrecharon la igualdad con la libertad, así lograron igualdad ante la ley, igualdad de derechos políticos, entre otros. Además, la idea de propiedad empezó a incluir derechos y libertades y no solo posesiones físicas. La propiedad dejaba de ser así un requisito para la libertad. Si todas las personas eran propietarias de sus derechos, no había motivo lógico para que no participaran sin excepción en el gobierno del país. Por otra parte, de a poco la idea de esclavitud también se fue cuestionando hasta 1863, cuando se empieza a abolir totalmente. Jefferson sustituyó en la Declaración de Independencia la libertad con la búsqueda de la felicidad. Así unió el siglo de la nueva nación con un proceso democrático y abierto en el que los individuos puedan autorrealizarse individualmente, libres de trabas gubernamentales, lo que se convertiría en un elemento central de la libertad estadounidense. ¿Dónde están reflejados todos esos cambios hoy? En la Constitución estadounidense, de forma muy clara, los constituyentes, Madison, Hamilton y Jefferson, entre otros, se hicieron cargo de esto. La libertad fue y será una bandera que levantan con pasión todos y cada uno de los estadounidenses. Buenísimo todo lo que contás, Rafa. Se me ocurrió que también podemos hablar de Francia, otra gran influencia en temas de igualdad. El concepto de libertad en Francia se volvió muy claro con su revolución. En 1789 comienza la liberación francesa. El país se desencadena del pasado monárquico para intentar transformarse en una nación libre y democrática. Históricamente, Francia estaba bajo un régimen feudal y aristocrático, que años previos al estallido de la revolución comenzó a tener múltiples problemas económicos. La monarquía estaba en bancarrota gracias a la guerra y a los excesivos gastos de la corona. La revolución comenzó siendo más moderada. Los revolucionarios comenzaron proponiendo una monarquía constitucional, en la cual una oligarquía de propietarios se expresaba a través de una asamblea representativa. Igual, esta primera revolución, si bien estaban en contra de la sociedad jerárquica y de los privilegios de los nobles, no querían una sociedad democrática e igualitaria. Es por eso que se crea la segunda revolución. Claro, esta empezó en 1792. Fue más radical y provocó la completa derrota de la monarquía, y se estableció la república. Esta revolución fue liderada por un grupo de burgueses negociantes e intelectuales. Estos eran los girondinos, que debido a su ineficacia en el ejército fueron derrotados por los jacobinos. Estos eran más revolucionarios, más violentos y menos pensantes. Su objetivo era matar al rey y hacer de Francia un país libre. Los jacobinos lograron su principal objetivo, que era ejecutar al monarca y crear la primera constitución democrática, es decir, la primera constitución que le aseguraría a los ciudadanos esa libertad que tanto buscaban. En la constitución se implementó el sistema, el sufragio universal, el derecho al trabajo y al alimento, y la declaración social de que el bien común era la finalidad del gobierno y que los derechos del pueblo no serían ignorados. Si nos ubicamos en la época, esta revolución fue una completa innovación de pensamiento para toda Europa. La gran mayoría de los territorios europeos estaban bajo control de monarquías absolutistas, de gobiernos en los cuales el pueblo era ignorado y vivían a merced de la clase alta. ¿Pero por qué fue tan importante? Porque la Revolución Francesa liberó no solo a Francia, sino que expandió el concepto de libertad por toda Europa. Francia fue el más poderoso y populoso Estado europeo y tuvo la única revolución de masas y más radical que cualquier otro movimiento.
La revolución proporcionó el vocabulario y los programas de los partidos liberales y democráticos de la mayor parte del mundo, haciéndolos pensar y motivándolos para salir del antiguo régimen y de crear un nuevo Estado. Bueno, yo creo que ahora podemos hablar de la libertad en Rusia, la cual también hubo mucha falta de libertad. Contanos un poco el contexto. Rusia tenía un gran atraso económico dado por varios motivos, entre ellos un proceso lento de industrialización. Para dar un poco de contexto, Rusia recién salió del feudalismo en 1860, año en el cual los campesinos dejaron de estar legalmente sometidos a sus amos. ¿Qué rol tiene la libertad en la emancipación de los siervos? La libertad jugó un rol muy importante en este proceso, que llevó a cabo el zar Alejandro II. Por primera vez se les dio a los campesinos algo semejante a la libertad, por lo menos una esperanza. Me refiero a dicho concepto de esta forma, ya que la emancipación realmente fue una alusión a la libertad. Esta involucraba un pago de... Me refiero a que dicho concepto de esta forma, ya que la emancipación realmente fue una alusión a la libertad. Esta involucra un proceso largo de 48 pagos anuales a cambio de la libertad. En general, lo que terminaba pasando es que pagaban por la libertad de sus hijos. Sin embargo, los campesinos no terminaron de ser libres nunca. Siempre tuvieron dependencia con el Estado. ¿Hubieron movimientos liberales? En las ciudades hubo ideas liberales, las cuales se incrementaron a la par de la industrialización. En un principio, la élite apoyaba un movimiento liberal para poder participar en la política y así expresar sus pensamientos. Los liberales entonces iniciaron una campaña de banquetes, por el cual expresaron su apoyo a una reforma constitucional. Y en conjunto con las manifestaciones de los trabajadores en San Petersburgo acerca de la débil economía, comenzó la revolución de 1905. Dentro de esta revolución estaban la revolución liberal, la urbana y la campesina. La liberal culminó con el Manifiesto de Octubre de Nicolás II, en donde prometía crear la Duma. Esto, si se ve desde el punto de la libertad, es un gran avance, ya que, aunque en la práctica no va a tener muchos poderes y se lo va a disolver con el tiempo, fue un lugar en el cual la libertad de expresión aparentaba ser mayor que en el pasado. Hubo muchas cosas que dejó que desear, pero como primer acercamiento muestra y nos permite hablar de la libertad. ¿Cómo se puede ver la libertad en las revoluciones de 1917? Estas revoluciones se basaron en la libertad. Querían liberarse de la aristocracia y de la guerra para no seguir viviendo en terribles condiciones. En ambas revoluciones, la de febrero y la de octubre, las ganas de libertad eran latentes. Lenin se ganó a la gente con su lema de paz, pan y tierra, un eslogan muy atractivo para la época, prometiendo algo distinto y una solución a todos los problemas. Cuando Stalin toma el poder, vuelve la opresión que habían tenido en algún momento. La policía persigue a los opositores, los medios, las radios y más, aumentando la censura, por lo que se puede concluir con que la libertad fue disminuyendo. Y si hablamos de algo que nos atraviesa mucho más, nuestro propio país, que para llegar a donde nos encontramos actualmente fuimos tomando cosas de todos lados, como la Constitución de Estados Unidos, los valores, conocimientos y mucho más de Europa. La generación del 37 fue un grupo de intelectuales que tenían por objetivo construir una identidad nacional. Tenían una ideología romántica de que todo lo bueno era autóctono, pero esto no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque empezaron a pensar que la única manera de cambiar las cosas era mediante el trasplante inmigratorio, trayendo pedazos vivos de los hábitos europeos. ¿Pero por qué europeos? Porque pensaban que todo lo bueno provenía de ahí, que los americanos éramos europeos nacidos aquí. Idioma, apellido, lenguas, nos parecemos más a ellos que a los indígenas. Nuestros sistemas políticos y leyes también son de allá. ¿Y por qué los europeos vendrían acá? Tendríamos que adecuar la Constitución Nacional y tentarlos. El encargado de esto fue Juan Bautista Alberdi, uno de los personajes destacados de la generación del 37, donde escribiría un texto, Las bases y puntos de partida, donde la libertad prima sobre todo el resto, proponiendo la doble nacionalidad, la libertad de cultos, tratados ventajosos para Europa, ferrocarriles, libre navegación interior y libertad comercial. Hay que fomentar los matrimonios mixtos. ¿Esto no iría en contra de la idea de crear la identidad nacional? Alberti sostenía que no había que temer la confusión de razas y lenguas. Algún día saldrá la brillante y nítida nacionalidad sudamericana, como los Estados Unidos algún día lo ha hecho. También creía que la forma de salir adelante era mediante la sociedad civil, derechos universales y garantías en el sector económico y restringir la parte política.
Todo esto se resume en la República Posible, donde una élite le enseñará a las masas educación por las cosas, instrucción por parte de la inmigración, para terminar pasando a una república verdadera, lo deseable, a donde se quiere llegar, al voto universal. Hay otro partícipe clave de la historia perteneciente a este grupo intelectual, Domingo Faustino Sarmiento, que dejó como principal legado el texto El Facundo, que escribió de su exilio en Chile a partir de una amenaza por parte de Rosas. ¿Y con qué fin lo hizo? Para explicar la realidad argentina a sus pares y a Europa. En sus hojas trató de describir el territorio argentino, sin haberlo pisado nunca. Lo clasificó principalmente como un desierto y utilizó la figura de Facundo Quiroga, un caudillo, para representar a la barbarie y hacia el restaurador Rosas. Aplicando lo que antes vimos, Sarmiento, cuando fue a Europa, se desilusionó. ¿Pero por qué se desilusionó? Se desilusionó bastante con la inequidad social y se empezó a fanatizar con Estados Unidos, con su constitución, con su gente y con su nación en general. Alberdi y Sarmiento son muy diferentes, pero coincidían en el nacionalismo constitucional, en la excepcionalidad argentina, creencia acerca de la grandeza argentina. ¿Solo en eso se ve expresada la libertad? No, también se ve en la ley Sáenz-Peña, voto masculino universal, obligatorio y secreto, para eliminar las máquinas electorales que hacían inútiles las leyes y le sacan el valor a las elecciones. No fue la primera, sino que fue el resultado de varias reformas. Bueno, y para seguir un poco el hilo de Argentina, el peronismo también marcó mucho la libertad en el país. Significó un antes y un después para los derechos y libertades de los trabajadores argentinos. Antes de que el general Juan Domingo Perón comenzara sus reformas en 1943, los trabajadores eran un grupo descuidado en la sociedad. No obstante ello, un grupo que cada vez era más grande. Argentina se iba industrializando con el ICI y los problemas del mercado internacional a causa de la Segunda Guerra Mundial y consecuentemente la cantidad de obreros incrementaba. Perón vislumbró esto y durante su vida política se enfocó en este grupo, en hacer que sus derechos y libertades empiecen a ser respetados. ¿Qué logró exactamente? Consiguió establecer precios mínimos y máximos, creó escuelas, creó seguros sociales y le dio derechos a las mujeres, el derecho al sufragio, por ejemplo. Todo esto hizo de una sociedad más libre e igualitaria, sin aristocracias o sectores apartados. ¿Pero todo lo que hizo fue positivo? No. Perón, mientras acogía a un grupo que fue, como ya dije, mucho tiempo desoído en la historia, callaba a toda la oposición. Centralizó el poder hasta tal punto en que se asimila con una dictadura. Tenía mayoría de bancas en el Congreso, con una oposición de solo 8 bancas, que resultaba indiferente. El presidente sacaba las leyes a su gusto y saber. Mientras tanto, se adueñó de los medios de comunicación, privándolos de libertad de expresión a la oposición. Además, adoctrinó a los jóvenes en las escuelas, creando un fervor nacionalista a favor de su gobierno. Entonces, ¿se podría decir que las libertades florecieron para un único sector? Sí, solo para aquellos obreros que estaban a favor de su gobierno. Bueno, qué interesante charla. Sí. Sí. Nos vemos mañana con